Entonces, aún antes que empezamos, quiero que sepan que vamos a tocar a dos temas ahora, porque el pasaje ante nosotros va a tirar los balazos de una escopeta de doble cañón. Aunque no tengo ningún problema, causar un poco de incomodidad entre nosotros, y esto es como el Espíritu de Dios quiere conmover nuestros corazones hacia la acción por fe. Creo que también el pasaje puede apoyarnos a resolver esta incomodidad sobre los dos temas. Así es la palabra de Dios, ¿no? Puede golpearnos para agarrar nuestra atención y motivarnos a la obediencia por fe, mientras al mismo tiempo dándonos consuelo por la misericordia de Dios y por la gracia que nos capacita para el mejor servicio al Señor. He decidido tomar por lo menos 2 domingos entre mis oportunidades a predicar aquí para dirigirnos en un estudio de un pasaje que nos va a exhortar sobre nuestro ministerio del evangelismo. Aún entre los tiempos que estamos viviendo ahora, mis hermanos, si abrimos nuestros ojos, casi todos nosotros tenemos oportunidades a nuestro alrededor para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, nuestro mensaje el día de hoy viene de un pasaje en la carta a los Colosenses. Y como vamos a entrar un texto que viene en casi la mitad de la carta de Pablo a los Colosenses, déjeme poner un poco contexto alrededor del contexto. Esa carta de Pablo a los Colosenses exalta la superioridad de Jesucristo, que Él es sobre todo. Habla de la preeminencia de Cristo nuestro Señor. Él es preeminente, es superior de todo y debe ser exaltado como el ser preeminente. En el contexto inmediatamente precedente del pasaje que vamos a examinar, Pablo ha pasado de hablar sobre la gran teología, sobre la preeminencia de Cristo, a las implicaciones de la verdad de su preeminencia. Y cómo se relata más prácticamente a nuestras relaciones. Habló de las relaciones pues por dentro del cuerpo de Cristo, las relaciones entre las familias, aún entre nuestros trabajos. Y ahora en capítulo 4, versículo 2, Pablo empieza a mostrar las implicaciones de la preeminencia de Cristo en relación con los que todavía no conocen a Cristo, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos. Eso es lo que vamos a tratar con nuestro texto ahora, haciendo la preeminencia, o sea, la superioridad de Cristo conocida a los que son inconversos, perdidos, los que no conocen a Cristo todavía. Nuestro enfoque será los versículos 2 al 6 de Colosenses capítulo 4. Voy a leerlo otra vez para que tenemos el contexto total en nuestras mentes, aunque vamos a estar enfocando en la primera parte ahora. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracias, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Padre Celestial, damos gracias por tu santa palabra, por la oportunidad que tenemos ahora de meditar en un pasaje que puede exhortarnos y animarnos, tal como prepararnos y capacitarnos por nuestro ministerio de anunciar las buenas nuevas a los muchos a nuestro alrededor que todavía no son convertidos a Cristo. Tú eres el Dios digno
de recibir la alabanza y la adoración de todos. Entonces pedimos, Señor, usar tu palabra para prepararnos a aprovechar las oportunidades que recibimos para anunciar las buenas nuevas. Y pedimos que nuestra iglesia pueda ser una iglesia evangelista que preocupa para las personas a nuestro alrededor que no conocen a ti todavía, para que tú puedas recibir la gloria. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos. Habla de nuestra proclamación de Cristo a todo el mundo. Habla de nuestro ministerio de evangelismo. Habla de nuestro mandato de hacer discípulos de todas las naciones. Lo cual empieza exactamente donde el Señor nos ha puesto cada uno y se extiende a todos los tribus, todas las ciudades, todos los pueblos en el mundo. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida es un mandato dado a todos nosotros por el Señor Jesús. Podemos ver en Mateo 28, 19 al 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Un pasaje conocido como la Gran Comisión. La comisión dado a los discípulos y a las iglesias que siguen. Pero tristemente en muchos lugares podemos nombrarlo la Gran Omisión. Porque las iglesias no están cumpliendo con este mandato. Entonces, haciendo la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos en las ciudades más grandes del mundo y los pueblos más chiquitos, con los ricos y los pobres, con educados e ignorantes. Lloremes y llores, como decimos donde vivo yo en Mochicawi. O sea, con indígenas y otros, niños y ancianos y los demás entre ellos. En México, en Perú y hasta los confines de la tierra. El mandato no termina con las fronteras mexicanas. En casa y alrededor del mundo, con la familia y los amigos, con vecinos y desconocidos, en las escuelas y los trabajos, donde juegan los deportes y aún donde hacen las compras. En cada momento, en cada lugar y a toda persona, hemos sido dado un mandato de nuestro Señor Jesús a ser discípulos de todas las naciones. De ser sus testigos y hacer la preeminencia de Cristo conocida. Para ver personas convertidas en adoradores de Jesús. Como dice el Salmo 96, a declarar entre las naciones que el Señor reina. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos para que ellos puedan reconocer el señoreo de Cristo, arrepentir de sus pecados, confiar en Él y ser convertidos en adoradores gozosos de Jesucristo. Y es nuestro mandato, es nuestra responsabilidad. Y siendo un mandato significa que no es algo opcional por los creyentes verdaderos. El evangelismo no es algo que solamente ciertos cristianos han sido llamados a hacer. He escuchado, algunos dicen, no, en la iglesia el propósito principal es la santificación de los creyentes. Entonces, a mí no me preocupa mucho por el evangelismo. Yo estoy más preocupado que los creyentes no pequen. Es importante la santificación. Cristo mismo, como cabeza de la iglesia, está preparando por sí misma su novia, su esposa, la iglesia, como una iglesia santa. Pero también todavía tenemos el mandato de llevar el evangelio a los demás. No podemos solamente enfocar en nosotros mismos o la iglesia cese de existir. Tenemos que cumplir nuestra responsabilidad y gran privilegio a llevar el evangelio a otros.
Es un mandato para todos nosotros y entonces de no hacerlo es pecado. Pero no solamente es proclamando el Evangelio de Cristo a los perdidos nuestra responsabilidad, como mencioné, también es un privilegio maravilloso que ha sido dado a nosotros por nuestro Señor y puede ser una fuente de gran gozo en nuestras vidas y a nuestros ministerios. Hablando de la motivación a evangelizar, a veces algunos ven la motivación nada más es un deber, y si es un deber, o ven nada más es una oportunidad de ver el rescate de personas que están yendo al infierno para que puedan escapar la consecuencia de su pecado. Y así es. Pero mucho más, y creo que la motivación que puede empujarnos más si amamos a Cristo, es que Cristo es digno de recibir la adoración de todos. Estamos evangelizando principalmente para la gloria de Dios. La salvación de los perdidos no solamente es para que ellos escapen la pena del pecado, sino para que ellos puedan ser convertidos en adoradores de Cristo. Y haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, es parte de ver cómo ellos pueden tener la venda quitada de sus ojos por la palabra de Dios, que Dios usa su palabra para quitar este venda para que puedan ver Jesús como es revelado por su palabra y de verlo como es preeminente entre todo, de ver la grandeza de Dios en la exaltación de Cristo. Involucra por lo menos 3 cosas nuestro ministerio de evangelismo aquí en Colosenses 4, 2 al 6. La primera cosa, lo único que veremos en esta predicación, la primera cosa involucrada en haciendo la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos, está encontrado en los versículos 2 al 4. Hay 2 más en los versículos 5 y 6, pero será necesario dejarlos para otra predicación. La primera cosa involucrada en haciendo la preeminencia de Cristo, la grandeza de Cristo, que Cristo es supremo sobre todo, conocido a los que ahorita son perdidos, que no han convertido, que no han arrepentido de sus pecados, que no han confiado en Cristo. Podemos ver en los versículos 2 y 4, y es nuestra petición al Señor. Nuestra petición al Señor. En otras palabras, debemos orar. Debemos orar. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. La primera cosa entonces es nuestra petición al Señor. Perseveren en la oración. Deben continuamente y con firmeza ser dedicados a la oración. Y nota lo que dice. Dice, perseveren. Es plural. Nosotros todos debemos orar. Y específicamente debemos estar orando por la salvación de los perdidos y las oportunidades para proclamar el Señor. Es interesante que aquí, donde estamos recibiendo la exhortación hacia la participación en la obra del evangelismo, que es al evangelismo y a ser discípulos de Cristo, la primera cosa que Pablo nos exhorta a hacer no es hablar con los perdidos. Antes que hablar algo sobre qué hacer o qué decir cuando nos acercamos a las personas inconversas, Pablo declara que primeramente debemos hablar con Dios. Debemos levantar nuestra petición al Señor. Debemos orar. Debemos hablar con la gente acerca del Señor, seguramente, pero también debemos hablar con el Señor acerca de la gente. Habla de los perdidos, habla con el Señor, habla con los perdidos, y también hablar con el Señor.
Es ambos, no es una a la otra o la otra. Es el Espíritu Santo quien usa el mensaje para dar convicción sobre el pecado y para convencer al pecador de su necesidad de arrepentimiento, de producir la fe en la vida de esta persona por la enseñanza de la palabra. Es Él quien da la vista a los espiritualmente ciegos y revela al Cristo irresistible. Y es Él que da la fe que viene por el oír de la palabra de Cristo. Es Dios quien salva 100%. Entonces, sí debemos hablar con las personas perdidas acerca del Señor, pero también debemos hablar con el Señor acerca de las personas perdidas. Pedirle que haga lo que solamente Él puede hacer. Así que Pablo dice, perseveren en la oración. Sean continuamente y con firmeza dedicados a la oración. Entonces, ¿cómo sabemos que esta devoción y perseverancia en la oración está en el contexto de evangelismo? Pues en primer lugar, Pablo lo dice en versículo 3. Oren al mismo tiempo también por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y como veremos, Él continúa hablando en este mismo contexto de nuestro ministerio a los de afuera, versículo 5. Los que están fuera de la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oren estas cosas por nosotros, ya que también están orando estas mismas cosas por ustedes mismos. Y al orar, sus oraciones deben ser identificadas por varias características específicas. Entonces, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, involucra primeramente nuestra petición al Señor. Debemos orar. Y hay ciertas características que deben ser identificadas en la forma en que oramos. Entonces, ¿qué son las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas? Primeramente, en versículo 2, tenemos una lista de las características identificadas en nuestras oraciones así. Es lo que identifica el cómo de la oración evangelística. Las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas son la perseverancia, la vigilancia y la apreciación. La primera característica que debe ser identificada entonces es la perseverancia. Perseveren en la oración. Deben continuamente, fervorosamente, con firmeza, ser dedicados a la oración. Sean fieles y devotados, sean dedicados con diligencia, sean fervientes, con determinación en levantar sus peticiones al Señor. Nuestras oraciones evangelísticas deben ser identificadas entonces por la perseverancia. Oren sin cesar, como dice 1 Tesalonicenses 5:17. Orando en todo tiempo, en todo lugar, aún pausando entre las actividades del día para orar. Y eso debe ser nuestra actitud, especialmente cuando clamamos al Señor por las almas de los perdidos a nuestro alrededor. Debemos hablar con la gente acerca del Señor, pero también debemos hablar con el Señor acerca de la gente. Tengo un amigo en Mochicawi quien duró años rechazando el Evangelio. Por 7 años yo oré por él y compartí el Evangelio con mi amigo. Su esposa e hijas comenzaron a asistir a los servicios cuando comenzamos la misión para plantar una iglesia ahí en Mochicawi. Su hijo comenzó a asistir poco después que su nacimiento, pero no mi amigo. Mi amigo no pensaba que necesitaba a Jesús. Él pensaba que era buena gente, como dicen. Él resistió cada oportunidad de escuchar la palabra por muchos años. Mientras algunos a lo mejor perdieron la esperanza,
su esposa continuó orando. Su mamá continuó orando. Sus amigos y otros continuaron a orar. Muchas veces recibió la invitación a asistir a los cultos y casi siempre respondía con estas palabras o algo similar. A lo mejor la próxima vez voy a ir. Un día su hijo lo decía, papá, si no vas a ir, ¿por qué siempre dice, a lo mejor por la próxima vez voy a ir? Aunque no le decía, entendió que su hijo, no creía la palabra de su papá. Estaba diciendo que su papá era mentiroso, siempre diciendo lo mismo sin la intención de cumplir. Pasó otro domingo, su familia ya salió al culto, él quedó en casa como siempre, pero esta vez pensando en las palabras de su chiquito hijo. Así que la próxima vez había llegado y él fue a la iglesia. Fue de nuevo miércoles y el próximo domingo y cada miércoles y domingo después. Sentado bajo el oído de la palabra de Dios, el Señor abrió sus ojos a Jesús y a su propia necesidad de arrepentimiento. Y con la fe que viene por la palabra, mi amigo entregó su vida al señoreo de Jesucristo. Para la gloria del Señor, cuando mi hermano habló en el funeral de su mamá, él estaba dando gracias al Señor por la perseverancia de las oraciones de su mamá y las oraciones de otras personas para su salvación. Quiero preguntarles, cada uno de ustedes, ¿tienes un familiar perdido? ¿Tu papá, tu mamá, un hijo, una hija? ¿Un vecino tienes que es inconverso, que necesita conocer a Cristo? ¿Estás orando con perseverancia por la salvación de tal persona? ¿Estás dedicando tiempo para seguir orando por los perdidos entre las familias de nuestra iglesia? Puede ser que tú eres correctamente muy dedicado al estudio de la sana doctrina, como debemos ser, pero al mismo tiempo olvidadizo en relación a sus oraciones para tu ministerio de evangelismo. La sana doctrina es importantísimo y gracias a Dios estamos predicando la palabra tal como es aquí. Pero a veces yo empiezo a pensar, ¿por qué es que tenemos muchos hermanos que son salvos en otros lugares? A veces lugares donde la doctrina no está tan sana. Y vienen aquí porque tienen hambre por la palabra de Dios. Y gracias a Dios, Dios está llevando a estas personas a un lugar donde pueden recibir una dieta sólida de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero a veces me pregunto, ¿por qué no estamos como una iglesia de sana doctrina viendo tantos nuevos creyentes por el ministerio de evangelismo de nuestra iglesia? Porque las personas están siendo salvados en otros lugares y puede ser simplemente porque estamos tan orgullosos que tenemos la sana doctrina que estamos olvidando que esta gente necesita también el mismo mensaje, que ellos necesitan conocer el Cristo que conocimos nosotros. Si llegas a sentir frío hacia los que todavía necesitan conocer a Cristo, necesitas dedicarse a orar por ellos. Ore por la salvación de los escogidos de Dios dispersados en nuestra comunidad. Nuestra oración evangelística debe ser identificada por la perseverancia. Otra cosa que debe ser identificada en nuestra oración evangelística es la vigilancia. Perseveren en la oración, velando en ella. Deben mantenerse alertas en la oración, estar atentos en ella, sean alertas, están en guardia, sean observantes, despiertos y preparados. Permanezcan en un estado de alerta más alta y la preparación espiritual para las oportunidades cuando Dios abre las puertas para compartir.
Estén atentos en la oración. La vigilancia debe caracterizar nuestras oraciones. Evangelizar es participar en una batalla espiritual. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos exhorta de estar alertas. Dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y no hay nada más, no hay nada que nuestro adversario, el diablo, se oponga más ferozmente que el ministerio de hacer la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos, para que ellos se conviertan en ser fieles adoradores de Cristo. En el contexto del ministerio personal, Pablo escribió a la iglesia en Corinto, diciendo, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, como adultos, sean fuertes, 1 Corintios 16, 13. Como soldados en la guerra debemos permanecer en alerta máxima. No podemos permitirnos bajar la guardia. Tenemos un enemigo que intenta identificar nuestros puntos de debilidad para que pueda atacarnos donde somos más vulnerables. Necesitamos ser vestidos en la armadura de la batalla, como se indica en Efesios 6, comenzando versículo 11. Revístense con toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y brincando versículo 19. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Confío que la mayoría de ustedes, por lo menos los que tienen tiempo escuchando la palabra de Dios, entienden el concepto de la batalla espiritual bíblicamente. Y aún por la experiencia personal, han experimentado cómo es de estar entre la guerra en esta batalla. Pero supongo que es posible que algunos aún aquí ni siquiera ninguna idea de lo que es ser atacado espiritualmente. Es posible que algunos nunca hayan experimentado un ataque vicioso por parte del enemigo porque no se han considerado una amenaza real a lo que el enemigo quiere lograr. Nunca han tomado las armas para entrar en la batalla. Llevan el uniforme del cristiano, pero ni siquiera intentaron ser muy fieles a compartir el evangelio. Si no estás levantando las armas para entrar a la batalla, mi hermano y mi hermana, permíteme exhortarte a arrepentirte de tu pecado y reportar a tu deber al lado de tus compañeros en el ejército de Cristo. Y recuerda que tu posición en la batalla es de estar en pie a la alerta máxima, pero diferente de la diferencia de otras batallas, siendo vigilante en la batalla espiritual, comienza con el cerrar de los ojos, inclinar la cabeza en la oración. Y antes que avanzamos en nuestro texto, quiero animarles más con esa verdad que hemos escuchado. Como la batalla es una batalla espiritual, es posible que cada uno de nosotros podemos tomar una parte importantísima en los ministerios evangelísticos de los demás. Nosotros podemos tomar una parte en el ministerio evangelístico de nuestros hermanos en diferentes lugares, aún en diferentes partes del país, diferentes países. ¿Por qué? Porque es una batalla espiritual y la batalla empieza en nuestras rodillas, orando. Y otros hermanos en otros lugares pueden estar orando por nosotros.
Y quiero que ustedes sepan que hay hermanos en otros lugares que están orando por nosotros. Personas que ni pueden encontrar los mochis en el mapa, están orando por ustedes. Están orando por sus ministerios. Están orando para que las personas a nuestro alrededor puedan escuchar el Evangelio y ser convertidos a Cristo, de ser adoradores de Cristo. Podemos orar unos por otros, mis hermanos, por los ministerios y por la fidelidad de nuestra iglesia. Compartiremos en las recompensas futuras por el fruto de la obra del Espíritu Santo en usarnos a nosotros, en compartir el Evangelio y en orar por los ministerios de otros, en compartir el Evangelio. Entonces nuestras oraciones evangelísticas deben ser identificadas por la perseverancia, la vigilancia y también la apreciación. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren con agradecimiento. Oren con una actitud de gratitud. O sea, con apreciación. Reconocimiento agradecido por la preeminencia del Señor y por la realización de sus planes soberanos en salvar a aquellos por quienes Él murió. Apreciación por las oportunidades de compartir el Evangelio, por los que vienen a Cristo e incluso por las oportunidades de proclamar el Evangelio con aquellos que aún continúan rechazando al Señor todavía. Den gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 18. Aún aquí en Colosenses tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en el principio de la carta. Colosenses 1, 3 al 4. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Orando por los que Él nunca conoció cara a cara, pero todavía estaba orando por ellos. Haciendo la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos involucra primeramente nuestra petición al Señor. Debemos orar. Y hemos visto ciertas características que deben ser identificadas en la forma que oramos. Entonces, ¿cuáles son? La perseverancia, la vigilancia y la apreciación. Es lo que identifica el cómo de la oración evangelística. Ahora vamos a considerar el qué de la oración evangelística. ¿Qué debe ser incluido en el contenido de nuestras oraciones evangelísticas? Entonces, los versículos 3 al 4, tenemos el contenido incluido en nuestras oraciones evangelísticas. El contenido que está incluido en nuestras oraciones así. ¿Qué debemos orar? Oren al mismo tiempo también por nosotros. Orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Y para qué debemos estar orando, Pablo? Pablo nos va a decir algunos puntos específicos que deben ser incluidos en el contenido de nuestras oraciones para la salvación de los demás. Entonces ahora nos vemos, primeramente, el contenido incluido en nuestras oraciones evangelísticas. El qué de nuestras peticiones. ¿Cuáles son algunas de las cosas para que debemos estar orando? Primeramente, entre el contenido incluido en nuestras oraciones evangelísticas, debemos orar por las oportunidades soberanamente orquestadas. Oportunidades soberanamente orquestadas. Oramos por las oportunidades, o sea, oportunidades ordenadas y organizadas por el Señor. Oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra, dice. Oremos por el acceso a las oportunidades para proclamar la palabra de Cristo. Pablo no usó esta frase, abra una puerta, en una manera mística, como a veces escuchamos a las personas usar hoy en día. Para Pablo, las puertas abiertas eran simplemente las oportunidades orquestadas por el Señor para el ministerio y
especialmente el ministerio de la proclamación del Evangelio. En 2 Corintios 2:12, dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. Pablo entendió que es la palabra que debe ser dada entrada, porque es la palabra que el Espíritu de Dios usa para transformar las vidas de la gente. Y aquí Pablo pide oración para abrir una puerta para la palabra, porque reconoce el papel del Espíritu Santo en la preparación de los corazones para recibir el mensaje del Evangelio y en proveer también las oportunidades para que el mensaje sea proclamado y oído. A veces encontramos que el Señor ya ha estado trabajando en las vidas de las personas con las que nos encontramos. Y de una forma inmediata la puerta se abre tan ampliamente que no puede haber duda de que Él ha orquestado soberanamente la oportunidad. Yo fui una vez a visitar un médico allí en el centro de Mochicahue e intenté iniciar una conversación con un caballero mayor que estaba allí también esperando. Y después de preguntar a él sobre su familia, yo dirigí la conversación hacia cosas espirituales. Y descubrí que este hombre católico de toda la vida había dedicado tiempo recientemente a leer la Biblia. Algo que nunca se le animó a hacer como católico antes. Por lo tanto, había comenzado a leer Isaías. Y se volvió hacia mí y dijo, a través de leyendo el libro de Isaías, parecía que Dios se enoja bastante por la idolatría. Y después de una pausa, como considerando en voz alta, decía, ¿cómo puede ser que ahí mismo, en el edificio de la Iglesia Católica, aquí en nuestro pueblo, haya tantos ídolos y nadie parecía importarle que la idolatría hiciera a Dios tan enojado? Inmediatamente pensé en el eunuco etíope, ahí en Hechos capítulo 8, que mientras estaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, invitó a Felipe a unirse a él, explicarle las Escrituras. No todas las puertas se abren tan ampliamente, pero si nuestros ojos están abiertos y nos involucramos a la gente que nos rodea en conversación, encontramos que el Señor nos da muchas oportunidades para proclamar su palabra. Si recuerdan la historia que me he referido de Hechos 8, ya saben que Felipe fue claramente guiado por el Espíritu para proclamar el Evangelio a ese hombre. Pero Felipe no solo se sentaba esperando ser empujado para alguna puerta mística. Sino el texto dice, Hechos 8:30, Felipe se acercó corriendo. Le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? Felipe abrió su boca y comenzó una conversación con el hombre. Y eso nos lleva a lo siguiente que necesitamos ver en nuestro texto. Debemos orar por las oportunidades soberanamente orquestadas, o sea, ordenadas y organizadas por el Señor. Oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Pero ¿qué más? ¿Cuál otro contenido debe ser incluido en nuestras oraciones evangelísticas? Debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida. Comunicación que sea habilitada por el poder del Espíritu de Dios. Debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida. Oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo.
O sea, cómo debo hablar. Oren para que podamos declarar el misterio de Cristo. Oren por el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios para usar su palabra, su mensaje concerniente al misterio de Cristo por nuestras proclamaciones. Pablo entendió, como todo predicador debe entender, humildemente, que si algo de valor espiritual va a ser cumplido a través de la predicación de la palabra, él sea totalmente dependiente en la obra del Espíritu Santo a nuestro Señor. Cuando vamos a evangelizar los perdidos, no es como estamos en el hospital hablando con personas muy enfermos que necesitan ser sanados. Es como estamos ahí en el panteón y necesitamos ver Dios levantar los muertos. Solamente puede pasar si Dios obra. Entonces oramos que Dios obra por medio de nosotros para usar el mensaje que Él nos dio por su palabra en las vidas de otros. Todo cristiano que comparte el Evangelio debe comprender que está absolutamente dependiente del Espíritu de Dios para la obra del evangelismo. Es el Espíritu de Dios quien toma la palabra de Dios y penetra el corazón y la mente para dar convicción y para convencer, para animar y exhortar, para enseñar y transformar. Es el Espíritu de Dios quien usa la palabra que Él inspiró para regenerar a la persona que sea muerta en su pecado y para dar vida eterna mediante el regalo de la fe que viene a través de oír la palabra de Cristo. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Segundo a Timoteo 3:15 nos dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La fe viene por el oír la palabra. Pero tenemos que anunciar la palabra. Tienen que escuchar la palabra. Y es el Espíritu Santo quien también puede tomar su palabra y penetrar el corazón y la mente del Hijo de Dios para moldear y transformarle a la imagen del Hijo de Dios, nuestro Salvador, después la salvación. Ambos, la salvación y la santificación, son ministerios del Espíritu Santo usando la palabra. Así que es por el empoderamiento del Espíritu que debemos predicar y comunicar el mensaje de la palabra. Por eso debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida del Evangelio. Pablo escribió a la iglesia en Corinto hablando de su determinación de predicar a Cristo entre ellos. Y dice 1 Corintios 2, 4 y 5. Y mi mensaje, o sea, mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A los Efesios, él escribió algo muy parecido de lo que encontramos en Colosenses 4. Efesios 6, 18 al 19. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo y en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Ora cuando el Señor soberanamente abre la puerta, se me dará las palabras para decir y la audacia para decirles. De nuevo, de no tener temor. Una oportunidad soberanamente orquestada debe ser aprovechada si vamos a ser utilizados por el Señor cuando la puerta está abierta. Cuando Él abre la puerta. En primer lugar, necesitamos orar para que esas oportunidades ocurran. Pero después tenemos que aprovechar las oportunidades. Dios es el que ordena y organiza los eventos y prepara los corazones de aquellos que necesitan escuchar el Evangelio.
Ahora, antes de seguir adelante, se me ocurre que tal vez alguien se preguntará, ¿cómo es que yo nunca estoy recibiendo muchas oportunidades para compartir el Evangelio? Oye testimonios sobre otros que comparten el Evangelio, pero parece que esas oportunidades nunca se presentan en mi vida. Bueno, si has pensado eso, déjame preguntarte. ¿Estás pidiendo a Dios por tales oportunidades? ¿Estás orando para que Él te dé esas oportunidades? Y para algunos de ustedes, la pregunta puede ser aún, si aún les notan las oportunidades cuando ya están. No puedes esperar tener una comunicación espiritualmente fortalecida o empoderada por el Espíritu cuando la gente a tu alrededor, para compartir con la gente a tu alrededor, si se niega a comunicarse con la gente que te rodea. Alguien ha dicho que una de las primeras palabras del evangelismo es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchos nunca llegan a este punto. Para algunos puede significar solo aprender a abrir la boca para decir algo amable a los que rodean cuando están esperando en la fila del mercado o donde quiere que se encuentre alrededor de otras personas. La comunicación cortés cara a cara no ocurría si insistimos en vivir en nuestros propios mundos pequeños. O podemos decir nuestros propios mundos pequeños virtuales. Estoy platicando de conversaciones cara a cara, no Facebook a Facebook. Tenemos que hablar con las personas y no esconder atrás de la pantalla. A veces podemos perder las oportunidades que nos rodean porque estamos ahí en todo tiempo con la cara aquí por abajo y ni sabemos quién está alrededor de nosotros. Y así perderemos las oportunidades de compartir el Evangelio con aquellos que soberanamente están colocados en nuestros caminos para escuchar. Necesitamos hablar, declarar, abrir la boca. Y cuando lo hacemos, necesitamos hablar la palabra, el mensaje de Cristo, el Evangelio. Colosenses 1, 26 al 27, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ese es el mensaje que estamos llamados a proclamar, la palabra de Dios que revela a Jesús nuestro Señor. Necesitamos proclamar al Señor Jesucristo que salva a los pecadores. Necesitamos identificar y usar las oportunidades que Dios nos da para comunicar audazmente el Evangelio. Pablo continuó diciendo, Colosenses 1, 28, 29, a Él nosotros proclamamos. A Cristo nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto, o sea, maduro en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Para algunas personas parece muy fácil hablar con las personas desconocidas. A lo mejor hay personas escuchándome que son poco más tímidos cuando piensan en empezar una conversación con otra persona. Pide que el Señor te ayude. Pero si hablamos a los demás naturalmente o no, necesitamos orar por la capacidad sobrenatural dado por el Señor para ser usados para hablar el Evangelio. Ore por la comunicación espiritualmente fortalecida del Evangelio. Digo eso porque algunos pueden hablar con todos en todo momento, especialmente si hablan de los deportes. Su equipo favorito de fútbol,
o su trabajo. Naturalmente tienen facilidad de palabras, pero nunca dirigen la conversación del Evangelio. Debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecido del Evangelio. Oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Para qué? Manifestarlo como debo hacerlo. O como dice en Efesios 6, oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Ojalá sea claro para nosotros, pero es digno de enfatizar que no estamos hablando que el Señor nos manda palabras a la boca en una forma de revelación nueva y directa. Ya tenemos toda la revelación de Cristo en su palabra, en las páginas de la Biblia. Y Él no va a levantar a la memoria lo que no hemos leído, lo que no hemos estudiado. Entonces empieza conociendo la palabra, para que en tal momento Dios pueda apoyarnos, tener la palabra para compartir con los demás. Nuestro pasaje, Pablo decía, para manifestarlo, ¿cómo debo hacerlo? O cómo debo hablar. Para manifestarlo, hacerlo conocido con claridad. Ahora hay una frase más que necesito llamar a nuestra atención aquí en el texto. Viene donde dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debe hacerlo. Por el cual también he sido encarcelado, o por el cual también estoy preso. Aun cuando Pablo estaba encarcelado por predicar el Evangelio, no estaba escribiendo para pedir que la iglesia orara para que Dios abriera la puerta de la cárcel para su liberación. No, Pablo pidió oración para que Dios abriera una puerta para la proclamación del Evangelio. De hecho, sabemos que Pablo en su carta a los Filipenses alabó a Dios por la audiencia cautiva de los guardias que se le dieron a fin de que puede predicar claramente el mensaje de Cristo. Al escribir a los Filipenses, Pablo declaró, Filipenses 1, 12 al 14, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en mayor progreso del Evangelio. De cual manera que mis presiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis presiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. No es muy probable que alguien aquí en México tenga que preocuparse por ser encarcelado por proclamar el Evangelio. Por lo menos ahorita no hemos llegado a un problema. Tenemos libertad, como muchas partes del mundo no tienen. Se va al Medio Oriente, a algunas partes de África, y comparten el Evangelio, quiten la cabeza. Pero aquí no. Posiblemente Dios va a llamar a algunos aquí un día de ir a lugares a compartir el Evangelio donde hay este riesgo. Pero pensando en esto, déjame preguntarte, si fuera ilegal proclamar el Evangelio de Jesucristo con la gente afuera de la iglesia, ahora donde tú vives, ¿estarías realmente en peligro de la cárcel? Bueno, aunque ahora no tengamos que preocuparnos por ser echados en prisión por proclamar el Evangelio, ¿cómo estamos usando la libertad que tenemos? Podemos aprender de Pablo cómo él usó sus propias circunstancias para proclamar a Jesús. En el caso de él fue encarcelado. Pablo aprendió a abrazar su sufrimiento como un medio para brillar por Cristo.
Como Pablo, no oímos ninguna actitud de pobre de mí. No estoy pobre de mí, oh, estoy aquí encarcelado. No, está diciendo, es una oportunidad, este guardia no pueden salir, yo tengo una audiencia encarcelado conmigo. Ellos tienen que estar aquí escuchando el Evangelio. Sus circunstancias difíciles fueron el ambiente ordenado por Dios, soberanamente orquestado para poner en evidencia la gracia de nuestro Señor. Pablo no se quejaba de su situación, deseando poder hacer más si solo su situación era diferente, sino que abrazaba su sufrimiento por causa de Cristo. Él escribió aquí en su carta a los Colosenses 1:24, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. ¿Cuáles son tus sufrimientos o tus dificultades en la vida? ¿Una enfermedad debilitante? ¿Finanzas limitadas? ¿Problemas que ocurren entre su familia? Permíteme exhortarles a aceptar las dificultades que Dios nos ha concedido como oportunidades para mostrar su gracia y comunicar su evangelio, en lugar de permitir que se conviertan en una excusa para quedar silenciosos. Debemos hacer la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, para que puedan conocer, reconocer Cristo como es, arrepentirse de sus pecados, confiar en Él y ser convertidos en adoradores gozosos de Cristo. Este es nuestro mandato, esta es nuestra responsabilidad y esto es nuestro gran privilegio. Así que oramos unos por otros, levantando nuestras peticiones al Señor por las oportunidades soberanamente orquestadas para el evangelismo y por la comunicación espiritualmente fortalecida del Evangelio.